pantalla. A ver, acá está. Bien. ¿Se puede observar acá? ¿Bien? Sí, profe. Bien. Este archivo que yo les estoy mostrando acá, ustedes lo van a encontrar en una tarea ya en la unidad 2. Pero como es algo que ustedes tienen que preparar, yo prefiero ya irles avisando con tiempo para que se organicen y puedan hacer un buen trabajo. Ya estamos a fines de abril, o sea que tendrían todo el mes de mayo para preparar el seminario. Tengan en cuenta que también para esas fechas, fines de mayo, quizás mediados de junio, tengamos ya el primer parcial, ¿sí? Vamos a ver según cómo vamos con el desarrollo. Pero bueno, les comento un poco acá, bueno, aquí está explicado, dice que cada grupo tiene que elaborar una monografía con el tema correspondiente. Y luego tienen que exponer el trabajo para los compañeros, ¿sí? La exposición va a comenzar el 2 de junio. Eso significa que ustedes son, creo que son 11 grupos hasta ahora, 11 o 12, no me acuerdo bien. Vamos a sortear, yo les voy a dar a que ustedes elijan el tema, ¿sí? Una vez asignados los temas, vamos a organizar la presentación, vamos a comenzar en el orden que están establecidos acá en el práctico. O sea, primero va a exponer el tema 1, luego el tema 2, luego el tema 3. Recuerden que vamos a tener un tiempo de unos 15 minutos para cada exposición, ¿sí? Entonces de ahí, yo calculo que más o menos por clase estaremos viendo unos 4 o 5 temas. Yo no creo que lleguemos a ver más que eso. O sea que nos llevaría 2 o 3 clases el tema de los seminarios, ¿sí? Les comento un poquito sobre los temas. Digamos que la temática abarca el tema memorias, abarca el tema bases del sistema y también el tema motherboard. Como el tema motherboard hay mucha información al respecto, yo lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen, uno de los grupos lo investigue. Después, cada uno de los grupos va a subir en el espacio donde está la tarea de seminario, van a subir las monografías. Las monografías tendrían que estar ya subidas hasta el día 1. Y al día siguiente, el 2, comenzamos con los seminarios, cosa que los compañeros tengan acceso de antemano al material. Ustedes, o sea, una cosa es la monografía y otra otra sería la presentación que ustedes prepararían para desarrollar el tema. ¿Se entiende? Es decir, en la monografía ustedes van a desarrollar el tema, bien desarrolladito. Y en la exposición ustedes van a elegir lo más importante y lo van a dar como para que entre en un espacio de tiempo de 15 minutos. ¿Queda claro hasta ahí cómo va a ser la O sea, modalidad? el PowerPoint no se lo sube, solamente la monografía. Al PowerPoint también súbanlo. Bien. Ustedes pueden subirlo al PowerPoint, lo pueden subir digamos, en el mismo formato PowerPoint, o lo pueden convertir a PDF también y lo suben en formato PDF, ¿sí? A veces, o sea, por lo general, cuando uno comparte ese tipo de información, uno lo suele hacer en formato PDF para que no se modifique el original, ¿sí? Así que bueno, eso ya lo dejo a criterio de ustedes, pero sí súbanlo, cosa de que si algunos compañeros lo prefieren, pueden irlo viendo incluso al PowerPoint mientras ustedes exponen. Sobre los temas,
fíjense ustedes, tienen el tema 1, digamos que el tema 1 es más bien general, ¿sí? Porque incluye la clasificación de las memorias, la arquitectura general, ¿sí? Estructura a nivel diagrama lógico de un sistema de memoria de acceso aleatorio, los diagramas temporales de lectura y de escritura, función de los pines de una memoria RAM estática comercial. Es decir, ustedes tienen que buscar una RAM estática comercial y mostrar el pinout y explicar las funciones que cumple cada pin y cómo trabaja básicamente esa memoria. En el tema 2 ya se hace hincapié en la RAM estática, porque en el tema 1, más que nada, ustedes muestran la RAM estática y hablan sobre los pines y más bien de manera general, sin entrar a profundizar demasiado, porque eso lo vamos a hacer en el tema 2. En el tema 2 tenemos, bueno, las características, tecnología de fabricación, celda básica, funcionamiento con transistores bipolares y con transistores MOS. Es decir, la celda de memoria, cómo trabaja y cómo trabaja la matriz. Recuerden que el chip de memoria decodifica la dirección, ¿sí? Y tiene buffer que permiten la entrada de datos o la salida de datos. Bueno, esos detalles los tienen que explicar en el tema 2. En el tema 3 tenemos ya el desarrollo de las RAM dinámicas, porque hay una diferencia entre la RAM estática y la RAM dinámica. Entonces van a hablar de las características, de las tecnologías de fabricación, celdas básicas y usos, es decir, en qué aplicaciones se usan esa memoria. El tema 4, memorias dinámicas comerciales. Entonces tienen que buscar varias memorias comerciales y hablar sobre esas en específico, ¿sí? Ya digamos más, o sea, se apunta más hacia el uso actual, ¿sí? Y ya más específico a memorias comerciales y tienen que hablar sobre esas memorias. Pueden elegir una o dos y desglosarla con un poquito más de detalle. En el tema 5 tenemos memorias ROM, PROM, EPROM y E²PROM. ¿Sí? Características, tecnología de fabricación, celda básica, funcionamiento y el uso. ¿En qué se usa? En el tema 6 tenemos las memorias flash. ¿Saben cuál es el uso típico de la memoria flash? Exactamente, pendrive. Entonces, acá ustedes van a hablar de la memoria flash, las características, tecnología de fabricación y usos. Por ejemplo, cuando hablen de uso de memoria flash, pueden tomar un pendrive de ejemplo y desglosarlo. ¿Me entienden? O sea, tienen el conector USB, cuáles son los pines del conector USB y cómo físicamente se implementa esa memoria y más o menos cómo trabaja. ¿Se entiende? Después tenemos en el tema 7, dispositivos lógicos programables, ¿sí? O también se conocen como PLD, que son la base de sistemas que suelen ejecutar funciones. Vendría a ser un camino intermedio entre lo que es un microcontrolador y lo que son las funciones lógicas básicas que vemos en Digitales 1. En los PLD yo puedo programar una matriz para que, si yo tengo determinadas señales de entrada, me dé una determinada combinación de ceros y unos a la salida. Se usa mucho, por ejemplo, en sistemas de direccionamiento. Bueno, todo ese tema tienen que desarrollarlo ustedes, que creo que también está en el Barry Bray y está bastante interesante también ahí. Tienen tecnologías de fabricación y el uso de los PLD. Después tienen comparaciones, el tema 8, comparaciones de distintos tipos de memoria. Ese tema es interesante porque se suele pedir un poco eso en el parcial. Entonces, ustedes van a medida que trabajen en el seminario, si bien cada uno va
a profundizar en un tema, pero cuando suban el material va a estar disponible para que los compañeros puedan de ahí tomar, digamos, como material de consulta para abordar esos temas, ¿sí? Estábamos en el tema 8. En el tema 9, un cuestionario sobre memorias, ¿sí? En ese tema, yo le voy a pasar, digamos, un pequeño cuestionario, ustedes van a desarrollar las preguntas. O sea, que lo que se preguntan ahí, ustedes harán, digamos, el desarrollo. En el tema 10 tenemos motherboard, generalidades, componentes, chipset, ¿sí? Ahí ustedes van a investigar sobre las motherboard en general y van a comentar qué componentes tiene, o sea, todo lo que se puede decir sobre las motherboard a nivel hardware, ¿sí? En el tema 11 tenemos los bases del sistema. Distintas generaciones. ISA, EISA, AGP, SATA, IDES, PCI, CPI y Express, aunque no son, si bien no es el último, pero los bases de sistema se refiere a los bases internos de que están en una motherboard, por ejemplo, y cómo ha ido evolucionando desde los micros de 8 bits, ¿sí? Que comenzaron con el ISA, hasta los microprocesadores de 64 bits, que ya usan, digamos, bases, digamos, con tecnologías nuevas. Esos bases son, digamos, cada vez van aumentando la cantidad de líneas de direccionamiento, el ancho del database, la rapidez con que funciona el sistema, compatible para trabajar con periféricos de mayor o menor velocidad. O sea, cada uno de estos bases del sistema, de estas tecnologías, tiene, digamos, un desarrollo. Ese tema también, parte lo pueden ver, por ejemplo, en el Barry Break. En el tema 12 tenemos un cuestionario B de memorias, que este tema 12 de momento lo vamos a dejar en pausa y solamente lo vamos a activar si sobran grupos y faltan temas, cosa que dudo. Y el tema 13 es interesante, que es la organización de la memoria en un sistema de cómputo basado en micros. Se les pide, para no abarcar todo lo que es el desarrollo, se toma de partida como arquitectura básica desde el 8086 al Pentium. Viendo las arquitecturas hasta esa evolución, hasta ese estado de evolución, por ahí por el año 2000, es suficiente como para comprender la arquitectura básica de sistemas de microprocesador. Y después ya vamos a ahondar en los sistemas más actuales de 32 bits. ¿Sí? Bueno, acá cómo están las áreas de memoria. En realidad un poco este tema, vamos a ver parte de este tema en la clase de mañana. Vamos a desarrollar un poquito ese tema. Así que este tema, 13, también va a quedar en pausa por si nos quedamos sin tema. O sea que ustedes van a elegir a priori entre el tema 1 y el tema 11. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, ustedes elijan el tema y me van a poner en el grupo de WhatsApp, grupo tanto, elegimos tema tanto. ¿Sí? El primero que elija el tema va a ser el que se le va a asignar. Si ustedes ven que querían un tema y ese tema ya está asignado, busquen otro. ¿Está? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe. Miren, ustedes ¿Cómo sería, elegir el profe? tema Disculpen, no escuché bien. o sea, ustedes tienen que elegir un tema. O sea, tenemos dos opciones. O ustedes eligen el tema o yo les asigno el tema a grupos al azar. Eso No sería. sé cómo prefieren. Creo que eso sería mejor, profe. Profe, Vale. mejor diga los temas, sí, no hay Ya lo ¿Cómo están dice? eligiendo en el grupo, ingeniero, por la duda. ¿Cómo? Ya lo están eligiendo en el grupo, digo, a los temas.
Bueno, Sí, ya eligieron el grupo. bueno, sí, yo personalmente pienso que es mejor, porque, bueno, quizás a mí me interese más abordar un tema, entonces yo les dejo a ustedes la posibilidad para que ustedes elijan. Entonces vamos a hacer así, ¿sí? Elijan el tema, ya saben, hasta el tema 11. Por ahí después, si faltan, habilitaremos el 12 y el 13, ¿sí? Si faltan grupos. Ya saben entonces que primero que elige tema, se le asigna el tema a ese grupo. Si, repito, si querían un tema y bueno, ya le ganaron de mano, bueno, elijan otro, ¿sí? Yo le voy a dar prioridad al que llega primero. Eso es para ver quién está despierto y quién no. Los temas, bueno, están acá en el temario para desarrollar, en el archivo que ustedes pueden descargar del campus, en la unidad 2, ¿sí? Ya saben que en la parte que dice seminario de memorias, sistema de autoaprendizaje 2021, ahí está el archivo. De ahí lo bajan y ven los temas, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bien. Una vez que ustedes elijan el tema, ya se ponen a trabajar en la monografía. Profe, disculpe, ¿puede bajar un poquito la hoja? Ahí, más abajo. Ahí. Ahí. ¿A qué le vas a sacar una captura de pantalla? Ya está, profe. Muy bien. Bueno, como les decía, asignado el tema, ustedes ya pueden comenzar a investigar. Ya saben, son dos cosas lo que tienen que hacer. Una, la monografía. En la monografía, pongan en la portada sistema, ¿cómo se llama esto? Seminario de Memorias 2021, actividades de autoaprendizaje, ¿sí? Ponen el tema que les toca, van a poner el grupo y los integrantes. ¿Se entiende? O sea, es la información básica que yo necesito ver en la portada de la monografía. Y después ustedes desarrollarán cada tema, pueden ilustrarlo, citen la fuente de la cual ustedes toman la información para la monografía. ¿Sí? ¿Saben cómo se cita una fuente, cierto? ¿No? Sí. Bien. Por las dudas, si alguno no sabe lo que es citar una fuente, si yo, por ejemplo, estoy viendo las características de una memoria RAM estática en determinado sitio de Internet, copio el link, ¿sí? Y lo pego debajo del desarrollo de ese tema. ¿Se entiende? O pueden ustedes al final de la monografía poner citas o referencia bibliográfica o algo por el estilo, y ponen tema tanto y pegan el link desde el cual ustedes sacaron la información. Si la tomaron de un libro, ponen tema tanto y ponen el libro. Profe, ¿puedes mover el PDF más arriba? Profe, Profe, disculpe, ¿si el puede tema número repetir 4. tema o no? No. Porque hay varios que se repiten. ¿Somos 11 grupos o somos más, profe? Y mira, yo todavía no me fijé, pero creo que no llegan a ser 13 grupos. Así que tenemos de última, si faltan grupos, se habilita el tema 12 y el 13, ¿sí? Pero no se puede repetir tema. Más que nada porque va a ser aburrido para ustedes, o sea, dos grupos dando el mismo tema. Una consulta. El tema dice Sí. número 4 hace referencia sobre el tema 3, ¿verdad? Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Que el tema 3 habla de las generalidades.
El tema 4, vas a tomar una o dos memorias comerciales concretas, ¿sí? De un fabricante, de una marca específica, y vas a trabajar con lo que se desarrolla en el tema 3. Con las ¿Entiendes? características técnicas, digamos, Claro. de cada... Características, tecnología de fabricación, ¿sí? Sí. Celdas básicas, funcionamientos, todo, pero, digamos, orientada a unas memorias, una o dos memorias comerciales. Supongo ¿Sí? de las que se puedan conseguir, porque no siempre se consigue la información. Totalmente, totalmente. Yo les sugiero, o sea, en principio pueden tomar cualquier, porque la consigna no es, digamos, les deja abierto, no les especifica nada más, pero yo les sugiero que busquen memorias comerciales de uso actual, que sería más interesante. ¿Se entiende? Sí, por ahí capaz que conseguimos, pero no tan detallado porque como son medio difíciles de conseguir, digamos, la información. Por ahí capaz Claro. que... Pero bueno, ahí yo les dejo librado a ustedes, digamos, o sea, ya sea que tomen una memoria de última generación o tomen otra de referencia, va a estar bien. Nada más que, bueno, sería bueno que busquemos una lo más actual posible. ¿Sí? Bien. Esa Posible. era mi ¿Cómo? duda. Muchas Sí, sí, gracias, sí. profe. Perfecto. Bien, entonces ya saben, dos cosas. Monografía. En la monografía, ustedes van a citar la fuente. Es importante citar la fuente para que uno vea de dónde ustedes toman la información para desarrollar un material de consulta. Porque básicamente la monografía que ustedes hagan va a quedar en el campus como material de consulta para sus compañeros sobre ese tema. ¿Sí? Como ustedes verán, la actividad es una actividad de autoaprendizaje. Es decir, ustedes van a construir el conocimiento. Van a construir el conocimiento, van a generar documentación y del trabajo de ustedes también se van a nutrir los compañeros. ¿Sí? Entonces, y ustedes van a aprovechar también el trabajo que hagan otros compañeros. Porque estos temas, una vez que tengamos los seminarios, se los va a dar por vistos. Y se puede tomar, digamos, en el siguiente parcial, algunos de estos temas que están desarrollados en los seminarios, ¿sí? Como para que ustedes consulten y vean el material que ustedes mismos producen. Es por eso que se les pide que citen la fuente. Porque, o sea, no es lo mismo que me pongan, por ejemplo, de Wikipedia, a que me pongan, digamos, de alguna referencia un poquito más, más seria. Con esto no quiero decir que lo que esté en Wikipedia no es serio, pero hay, digamos, material más específico que se puede conseguir. Entonces, ese va a ser el principal desafío. Y bueno, una vez que ustedes armen la monografía, en donde van a desarrollar el tema, ya saben, tienen que preparar aparte el material para que ustedes van a usar en la presentación. Que ahí sí ustedes van a seleccionar de lo que han hecho lo más importante. Como para que ese tema quede expuesto en clase. ¿Se entiende? ¿Queda claro, chicos, lo que tenemos que hacer? Profe, disculpe, se expone de acuerdo a ese orden, ¿verdad? El tema 1 expone primero. Exactamente. Bien. Gracias. Exactamente, vamos a respetar el orden. Por eso es que yo le asigné un número al tema. Para que sigamos más o menos un orden. No es que el tema 2 se tenga que dar sí o sí en segundo lugar, sino pero es solo para darle un orden. Bien, entonces, monografía. La monografía la tienen que presentar hasta el 1 de junio. ¿Sí? Tiene que estar subida en el aula virtual. Y el día 2 vamos a iniciar ya, digamos, con la exposición. Yo me voy a tomar esta semana y hasta la siguiente voy a anotar en una planilla la asignación de los grupos por tema, pero ya saben el criterio que yo voy a seguir. Ustedes ya en WhatsApp tienen que haber puesto qué tema y qué grupo.
Y el primero que pone, a ese se le asigna. O sea, si ustedes ya han visto que ese tema está asignado, lo que tienen que hacer es buscar otro. ¿Está? No me compliquen la existencia, por favor. Y yo lo único que voy a hacer es pasar eso en una planilla. Y ya saben ustedes, de acuerdo al tema que les toca, que si les tocó hasta el tema 4 o 5, muy probablemente les toque exponer el día 2. Y a partir de ahí les tocará el día 3. Bueno, yo ya lo voy a organizar bien ese tema y les voy a decir. Pero por lo pronto, hasta el día 1 de junio, tienen que estar las monografías. O sea, tienen un poquito más de un mes. O sea, tienen tiempo para hacer un buen trabajo, ¿sí? Por eso es que yo me apuré en darle los temas. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que estamos en condiciones de iniciar. ¿Les parece? Bien, profe. Perfecto. Bueno, a ver, denme un segundito. Aguánteme un minutito. Muy bien. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí. Bueno, entonces largamos la grabación y comenzamos. A ver. Listo. Comenzamos entonces. Bien, lo que vamos a ver ahora es un repaso de lo que se ha visto ya en Digitales 1, que es la parte de sistemas numéricos. Bien. Lo que vamos a ver básicamente son 4 sistemas numéricos posicionales. ¿Saben por qué los sistemas son posicionales? ¿Verdad? ¿Por qué se dice que estos sistemas numéricos son posicionales? Por las posiciones de cada una de las cifras. Exactamente. Porque, por ejemplo, fíjense acá en el ejemplo, yo tengo el número 1734. Si no dice nada, no tiene ninguna información y aparece solamente el número, al número, ¿cómo lo interpreto yo? Como perteneciente al sistema decimal. Y decimos que es un sistema posicional porque el valor de la cantidad que representa el número depende de la posición de los números que conforman la cantidad, como está bien aclarado acá en la primera línea, ¿verdad? Esto ya son cosas, digamos, elementales. Unidad, decena, centena, unidad de mil y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el valor del número depende de la posición, ¿sí? ¿Cuánto aporta la cantidad total? Entonces, esta parte creo que podemos pasarla como si no lo hubiéramos visto. Hagan de cuenta que no dije nada. Vamos al sistema binario. El binario también es un sistema posicional, lo que significa que
la posición del número es el que le va a dar el valor al número total, a la cantidad total. Un sistema, digamos un número, lo consideramos binario cuando ponemos el subíndice 2, ¿sí? Y van a ver, por ejemplo, que cuando programamos, según la plataforma que estemos usando, yo voy a distinguir un número binario de un decimal, porque, por ejemplo, el primer número que vemos acá, si yo no digo nada, tranquilamente podría también ser un número decimal, no necesariamente tiene que ser un binario. Ahora, cuando el sistema requiere reconocer si el número es decimal o es binario, se suele anteponer a la cifra un símbolo determinado, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, en algunos sistemas ustedes van a ver el símbolo de tanto por ciento adelante y luego viene lo que sigue, lo interpreta como un número binario, ¿sí? Bien, en este caso, fíjense, si yo quiero pasar, o sea, si yo quiero conocer cuál es el valor en decimal de este número binario, porque digamos, ¿por qué quiero pasarlo a decimal? Porque realmente nosotros las cantidades, ¿en qué sistema las manejamos? Del decimal. Decimal. O sea, nosotros tenemos una noción más clara de una cantidad cuando esta cantidad está representada en decimal. Si esa misma cantidad está representada en otro sistema numérico, a nosotros nos cuesta un poquito más entender cuál es esa cantidad de la cual yo estoy tratando. Entonces, un número binario, ¿cómo se interpreta? El bit o sea, cada cifra binaria se conoce como bit, ¿verdad? ¿Y cuántos valores puede tener? 2. 2. Por eso se llama binario. Cada cifra solo puede tomar 2 valores, o 0 o 1. En cambio, el decimal se llama así porque cada cifra puede tomar 10 valores diferentes, de 0 a 9. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces, la cifra que se encuentra a la izquierda se conoce como el bit más significativo. Y la que se encuentra a la derecha se conoce como bit menos significativo. Cuando ustedes en un texto técnico vean las siglas MSB y estemos hablando de números, ya saben qué significa el bit más significativo, son siglas en inglés, ¿sí? Y cuando ustedes vean LSB, L de less, menos, sería el bit menos significativo. Si un sistema representa o carga, por ejemplo, en memoria, un número binario en este orden y lo interpreta al número a la izquierda como el más significativo, tiene, digamos, esa representación tiene un nombre que se conoce como Big Endian. Big Endian. Si el número se lo representa al revés, se conoce como sistema Little Endian. Pero ese tema lo vamos a conversar en mayor profundidad en la clase siguiente. Pero es como que le estoy adelantando un poquito. Bueno, si yo quiero conocer el valor decimal de este número binario, uso, digamos, la transformación para un sistema posicional. Es decir, cada posición tiene un peso, tiene un valor determinado. Y esta cifra sería 1 por 2 elevado a la 0, que me da 1. El peso es 2, entonces se multiplica esta cantidad por 2 elevado a la 1, esto por 2 elevado al cuadrado, esta cifra por 2 al cubo y esta por 2 a la cuarta. Entonces así obtenemos estos valores, hacemos el producto, sumamos y nos da el valor en decimal. Yo creo que este tema ustedes ya tendrían que tenerlo más que claro, ¿cierto? Se lo puede observar acá abajo lo que acabo de decir.
Profe, disculpe, ¿podría explicar la tercera línea, que por qué tiene el puntito ese? Este puntito es un punto decimal. Entonces, las cifras que vienen a la derecha del decimal, si yo lo tengo que representar como suma de potencias, entonces este, por ejemplo, sería 0 por 2 a la menos 1. ¿Se entiende? Acá sería 0 por 2 ¿Cómo dijo, a la profe? menos 2. O sea, la potencia, cuando es decimal, ¿sí? Desde el punto decimal a la derecha, estas cifras son decimales. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. De la coma, porque este punto representa una coma decimal. A la izquierda los números son enteros. Para números enteros queda claro esta representación, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que cambia con los decimales? Con los decimales la potencia pasa a ser negativa. Entonces, en la posición 1, acá va a ser 0 por 2 a la menos 1. Acá va a ser 0 por 2 a la menos 2. Acá va a ser 0 por 2 a la menos 3. ¿Se entiende? Por eso me da estas cifras decimales. Más chicas, claro. Exactamente. O sea, aumenta la potencia, o sea, en valor numérico hacia la derecha, pero todas negativamente. Bien. O sea, un número con potencia negativa a valor elevado me da un número más pequeño. ¿Se entiende? Lo cual tiene lógica. Fíjense, en la unidad la potencia es 0. Entonces, por 2 a la 0. Entonces, este sería 0. Acá está puesto directamente en decimal, pero ¿de dónde se obtiene esta cifra? De multiplicar por 2 a la menos 1. Acá por 2 a la menos 2. Acá por 2 a la menos 3. Y si tengo más cifras decimales, será menos 4, menos 5, menos 6. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente. Bien, acá tenemos dos sistemas que se usan, de los cuales en realidad el sistema octal poco se usa. Nosotros generalmente vamos a trabajar con tres sistemas: el decimal, el hexadecimal y el binario. Son los que más se usan. Pero bueno, el octal también está ahí porque jugaba más que nada en los micros más antiguos. Ahora ya prácticamente casi no se usa. Pero bueno, vale lo mismo que dijimos para los anteriores. Fíjense, si yo tengo un número y abajo tengo un subíndice que me indica otra cantidad, esa cantidad me indica la base de cada cifra de este número. Entonces, este número, con el 8 como subíndice, representa un número en octal. Es decir, que la base es 8. Eso significa que cada cifra puede variar entre 0 y 7. ¿Sí? Que son las 8 cantidades distintas que se pueden discriminar. Y bueno, para hallar su valor en decimal, según el peso, según la posición, y la base va a ir elevada a una potencia. Acá será potencia 0, 1, 2 y 3. Entonces tengo 8 a la 0, 8 a la 1, 8 al cuadrado, 8 al cubo. Este número indica la posición y comienzo desde la cifra, desde la unidad, comienzo con la potencia 0. ¿Sí? 1, 2 y 3. Esa sería la potencia a la cual yo voy a elevar la base y multiplicar por esta cantidad para sacar el valor decimal. Acá, bueno, valdría lo mismo que hemos dicho para el caso anterior. Si el número tuviera decimales, la primera cifra decimal se calcula el valor de la cifra por 8 a la menos 1. Segunda cifra decimal por 8 a la menos 2, 8 a la menos 3, 8 a la menos 4 y así sucesivamente. ¿Estamos hasta ahí? Y fíjense acá el detalle de un número en hexadecimal. La base es 16. En algunos casos, por ejemplo, un número en octal se antepone el símbolo arroba. Si ustedes en algún programa ven un número precedido por el signo arroba, significa que el número que sigue está en octal.
Si ustedes ven el número, por ejemplo, como 0 por, y viene después el número, ese número es hexadecimal, que son, digamos, las notaciones que más se usan. No es que todos los sistemas usen la misma, pero en C se usa mucho esa notación. Por ejemplo, este número se le suele expresar al compilador que ese número es hexa precediéndolo de 0 por. O sea, pongo 0 por y este número y ya el sistema lo toma como hexadecimal al número que sigue. Un número hexadecimal es más fácil de reconocer porque tiene letras, ¿verdad? ¿Y a qué se deben las letras? Es porque ya se pasa al 9. Necesitan los otros caracteres, Exactamente. 16. Exactamente, porque cada cifra en hexadecimal puede tomar 16 valores diferentes, que van de 0 a 16. Pero como los números que nosotros usamos están basados en el sistema decimal, yo puedo usar números del 0 al 9. Pero para representar la cantidad 10 en una cifra, utilizo la letra A. Entonces 10A, B11, C12 y así hasta F, que vale 15. ¿Sí? Porque las cantidades a representar para cada cifra varían de 0 a 15. ¿Sí? Que eso me imagino que no debe representar mayor problema para usted. Y bueno, acá tenemos la forma general en que se expresa un número en distintos sistemas posicionales. O sea, yo tengo las cifras, por eso significa C, es cada cifra. 0 significa el peso de la cifra, es decir, esto es unidad, esto es decena, centena y así, si fuera decimal. Y esto me indicaría la posición, es decir, la potencia a la que yo tengo que elevar esta cifra multiplicado por la base para obtener el valor en decimal. ¿Sí? B significa la base, como indica acá la figura, y N la posición en la que yo me encuentro. Recuerden que la posición se comienza a contar desde la unidad como 0. Entonces, posición 0, 1, 2, 3 en este caso. Acá, posición 0, 1, 2, hasta n, según las n posiciones que pueda tener un número. Y para llevarlo a decimal, ya saben que se calcula como suma de productos, en donde la cifra que yo tengo se multiplica por la base elevado a la posición en que se encuentra ese número. ¿Estamos hasta ahí? Profe, Sí. disculpe, en el práctico, cuando tenemos que hacer eso, ¿ponemos directamente el resultado o ponemos como es? No, tienen que poner el desglose. Ah, bien, bien. Pongan el desglose para que se vea cómo ustedes llegan a ese resultado. Porque si no, digamos, es como que es una caja negra. Y lo que ustedes están haciendo es desarrollando un tema. Entonces tienen que explicar cómo llegan al resultado. ¿Sí? Bien. Bien, profe. Perfecto. Pasemos entonces al siguiente. Acá vamos a ver cómo se convierte un número binario a una representación octal. El método se llama método de sustitución. Y ustedes fíjense, para que ustedes recuerden, si yo tengo que representar una cifra en octal, ¿qué valores puedo representar yo con una cifra en octal? Los valores de 0 a 7, ¿cierto? Si yo esa cantidad la tengo que expresar en binario, voy a necesitar 3 bits. Yo con 3 bits puedo representar del número 0 al número 7. ¿Me siguen hasta ahí? Donde el 0 serían los 3 bits en 0, y el 7, que es el número más grande, serían los 3 bits en 1. Entonces, si yo quiero pasar un número binario a octal, lo que tengo que hacer es, comenzando desde la unidad, separo al número en grupos de a 3 bits. ¿Sí? Fíjense que acá están separados de a 3 bits. Y luego me fijo qué cifra representa este número de 3 bits. Este
es la representación binaria del número 6. Entonces pongo el 6. Esta es la representación binaria del número 1. Esta es la representación binaria del 3. Y esta es la representación binaria del 4. Entonces, este número expresado en octal sería 4316 en octal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para pasar de binario a octal? Parto desde la unidad y lo reagrupo de a 3 bits, de a 3 cifras. Y después me fijo qué valor representa en binario, qué valor representa esos 3 bits. Y luego respeto la posición. ¿Sí? No sé quién iba a preguntar algo. No, solamente decía, en el caso, bueno, aquí están todos, vienen grupo de 3, pero en el caso que queden 2, ¿sería lo mismo? Supongamos, fíjense por ejemplo en este caso. Si yo lo separo en grupo de 3, tengo acá un grupo, 2, 3, 4, 5, y acá me quedan 2 nomás. Entonces se completa la cifra que falta con 0, y no va a alterar, digamos, el valor, como está ahí, ¿ves? Eso es lo que vos querés preguntar. Sí, o sea, si la cantidad de cifras no es múltiplo de 3, tampoco es un problema. Lo que hago yo es, al número más significativo, en este caso yo llego acá, ¿sí? Entonces me faltan una cifra para las 3. Entonces las cifras que faltan se completa con 0. Si yo tuviera una sola, por ejemplo, si mi número termina de dividirse acá, entonces ¿qué hago acá? Le agrego 2 ceros adelante. Y tengo las 3 cifras. ¿Se entiende? Profe. Bien. Sigamos entonces. Bien, acá tenemos la conversión de binario a hexadecimal, también por el método de sustitución. Y bueno, para hexadecimal, si yo quiero representar una cifra en hexadecimal, ¿cuántos bits voy a necesitar? 4. 4 bits, que sería los 4 en 0 me da el valor 0, y los 4 bits en 1 me da el valor 15. Y de ahí, entre esos dos, tengo el máximo y el mínimo y puedo completar la tabla completa de cifras para pasar directamente de binario a hexa. Entonces, en este caso se hace exactamente lo mismo, nada más que se agrupan de a 4 bits, en paquete de a 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, primer grupo, 1, 2, 3, 4, segundo grupo, 1, 2, 3, 4, tercer grupo. Están ahí separados. Este corresponde al número 14, que en hexa se representan con la letra E. Esto sería 12 en binario, que se representa con la letra C, y esta es la cantidad 8. Pongo directamente el 8. Y aclaro acá la base. Generalmente cuando la base es necesario cuando el número está en hexa y yo no tengo cifras que superen el valor 9. Porque yo puedo tener un número que no tenga cifras que superen el valor 9 y esté en hexa. Entonces ahí es donde tiene sentido poner la base. Si el número está acompañado con letras, yo creo que es más que obvio para nosotros al menos, de que ese número está en hexadecimal. ¿Sí? Y vale para este caso lo mismo que dijimos para el caso anterior. Si cuando yo termino de agrupar el número, veamos por ejemplo acá, tengo primer paquete, segundo, tercero, cuarto, y me queda un 1 nomás acá adelante. Entonces lo completo con 3 ceros. Y tengo los 4 bits. ¿Se entiende? Como verán, digamos, esta parte es muy, muy sencilla. Bueno, acá tenemos la tabla de equivalencias. Hay que correr esto para acá arriba. Bueno, acá tienen, digamos que para nosotros la referencia sería esta columna, el valor decimal, ¿verdad?
Si está en octal, fíjense, de 0 a 7 coinciden. Pero el número 1, 0 en octal representa el valor 8. 1, 1 representa el valor 9. Y así sucesivamente, ¿sí? Tomando los primeros 15 números. ¿Por qué en la tabla tomamos los primeros 15 números? Porque es lo que hace falta para completar el sistema hexadecimal. Entonces, fíjense, bueno, la equivalencia entre decimal y hexadecimal es clara. 10 es A, 11 es B y el 15 es F. Si yo lo represento en binario, fíjense, no se escriben los ceros a la izquierda porque no son significativos. Pero si vamos en cadenas de 4 bits, donde hay que representar los 4 bits, entonces sí se rellena con 0 lo menos significativo. Y esta columna es lo mismo que esta. ¿Sí? Si yo tengo que representar en cadena de 3 bits, que esto se usa, digamos, para determinados códigos, ya saben que en cadena de 3 bits yo solo puedo representar del 0 al 7. Por eso acá tengo una liñita, porque yo no puedo representar en cadena de 3 bits una cantidad mayor a 7. ¿Se entiende? Digamos que esta tablita es algo que ustedes ya deberían saber con los ojos cerrados. Va, supongo yo, ¿verdad? No hace falta la tabla si lo podemos razonar, profe. Bien ahí, esa es la actitud. Bueno, entonces veamos acá ahora al revés. ¿Cómo yo paso de un sistema posicional cualquiera a binario? Va, en realidad no cualquiera, sino a un octal o a un hexa. Fíjense que es exactamente al revés del método que hicimos de binario octal. O sea que si yo paso de binario octal o de binario a hexa, el proceso inverso para pasar de hexa a binario es exactamente el método es el mismo. Fíjense. Yo tengo el número en octal, entonces lo que tengo que hacer para pasarlo a binario es representar cada cifra con un número binario equivalente de 3 bits. Entonces el 7 son 3 1, ¿eh? El 5 corresponde a esta combinación. El 3 corresponde a esta y el 1 corresponde a esta. Estos dos ceros son optativos, puedo o no poner. Depende si se me requiere que yo complete la cantidad de bits o no. Si es por número solo, digamos que no hace falta poner esto. Y acá ya tengo el número, el equivalente binario de esta cantidad en octal. Bueno, acá lo mismo, fíjense. No cambia nada el tema decimal. Simplemente pongo el punto decimal y la cifra decimal correspondiente pongo el equivalente al número 1 en 3 bits. ¿Ven? El equivalente al 7 en 3 bits. O sea que el pasaje es directo y sin mayor historia. Y fíjense, por ejemplo, el 0, acá se representa con 3 ceros en el binario. ¿Sí? Y si yo quiero pasar de hexa a binario, lo que hago es, cada cifra la reemplazo por su valor en 4 bits binario. Entonces la D se corresponde con esta combinación de ceros y 1, la A, la E y la B. Y ya tengo el número binario. Y acá lo mismo, acá tengo un número con punto decimal, entonces el punto decimal, o sea, no me cambia nada, acá no es que tenga que multiplicar por potencia a valores negativos, sino simplemente pongo el equivalente al número 4 en 4 bits, que es este, el equivalente al 6, que es este, y el equivalente a C, que es este. Bueno, y este es F y este es 9, el valor 9. O sea que el pasaje es bastante simple y sencillo, pasar de octal a binario o de binario a octal, de decimal a binario, perdón, de hexa a binario o de binario a hexa. ¿No faltaría un 1 para el F? Sí, tal cual, acá falta un 1, precisamente. Muy bien. Quería saber si estaban atentos nomás. Sí, así que bueno, acá simplemente faltaría agregarle un 1.
Pero se entiende, ¿verdad? ¿Los pasajes? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, sigamos. Bueno, acá tenemos la conversión general de sistemas numéricos posicionales, ¿sí? Esto ya, digamos, sería algo genérico. Este método se llama también suma de productos ponderados. Pero ustedes ya saben de qué se trata, cómo es la cuestión. Y este método de suma de productos es el mismo cuando yo tengo que pasar de cualquier sistema numérico al decimal. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo tengo un número en hexadecimal y lo quiero pasar a decimal. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me fijo la posición, ¿verdad? 0, 1, 2 y 3. Entonces tomo esta cifra, lo multiplico por la base elevado a la posición 3. Y ahí tengo la primera, el primer producto. Después tengo C, que equivale al valor 12, por la base al cuadrado, porque esta es posición 2. Luego E, que es el 14, por la base elevado a la 1. Y luego 8 por la base elevado a la 0. Resuelvo primero las potencias, después sumo los resultados y obtengo el valor en decimal. Fíjense, acá está el detalle que ustedes me preguntaban en decimal. Fíjense, acá la posición la define el punto decimal. Entonces, acá la posición es 0, 1 y 2. ¿Y acá cuánto valdría la posición? Menos ¿A 1. dónde, profe? Acá. 8 menos 1 sería la posición. Bien, o sea, posición menos 1. Recuerden que la posición, cuando es decimal, va con potencia negativa. Entonces, bueno, 4, la posición 2, 4 por 8 al cuadrado, más 3 por 8 a la 1, más 6 por 8 a la 0, más 5 por 8 a la menos 1. Resuelvo los productos, sumo y obtengo el valor equivalente en decimal. ¿Se entiende? Y fíjense que en la última línea yo tengo un número expresado en base 4. Entonces, la suma de potencias, la base que se va a tomar para el cálculo es la base del sistema numérico, que es 4. Y después tengo las posiciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si yo quiero pasar de decimal a otra base, lo que se hace es el método de divisiones sucesivas. Se divide sucesivamente por la base a la que yo quiero pasar. Por ejemplo, fíjense, yo acá tengo este número, 179 en decimal, y lo quiero pasar a binario. Entonces lo que hago es, al 179 lo divido en la base, ¿sí? Que es 2. El resultado me va a dar 89, y el residuo de esa división es 1. ¿Sí? Entonces separo el 1, lo pongo el residuo como figura acá, ¿ven? Luego, al 89 lo divido en 2, me da 44, y el resto de la división me da 1. A 44 lo divido en 2, me da 22, y el resto es 0. ¿Por qué 0 acá el resto? Pregunta. ¿Y por qué acá, por ejemplo, el resto es 1? 22 múltiplo de 44. 2 por 44. Exactamente, o sea, Son pares impares, digamos. Exactamente. Dicho de otra manera, 44 al ser un número par es divisible por 2.
Si un número es divisible por 2, si yo lo divido por 2 me va a dar un número entero exacto, sin decimales. Entonces no hay residuo. ¿Está? Y acá, como este número es impar, ¿sí? La división no es exacta, por lo tanto, me va a dar el otro residuo posible, que es 1. O sea, como estoy pasando a binario, los residuos, o sea, los restos de las divisiones, puede ser o 0 o 1. El resto de la división va a dar 0 si el número es par, y el resto de la división me va a dar 1 si el número es impar. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, consiste en ir dividiendo. Fíjense, por ejemplo, acá, 11 dividido en 2 me da de 5, pero como es un número impar, el resto va a ser 1. 5 dividido en 2 me da de 2, pero como es impar, el resto me va a dar 1. 2 dividido en 2 me va a dar de 1, como es par, el resto va a ser 0, y llegamos a 2 dividido en 2, que me da 1, y el resto es 0. Entonces, ¿cómo se conforma el número? El número se conforma reconstruyendo de abajo hacia arriba, ¿ven? La división va de manera descendente. Yo comienzo por el número, lo voy dividiendo sucesivamente en 2, en este caso que es la base, el número se va reduciendo, ¿sí? Y me van dando una serie de restos. Pero para reconstruir el número, el de abajo pasa a ser el bit más significativo, o la cifra más significativa. Y el de arriba es la cifra menos significativa. Entonces, el número sería 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Ven? 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Es decir, este número es este. Este número es este número es este, y así hasta llegar a este número que es este, el de arriba. Ahí en el último, Sí. ingeniero, ahí no va vuelto a dividir en 2, que no. Ya el 1, a no ser divisible en 2, queda directamente ese 1, digamos. Claro, o sea, fíjate, acá tu duda es acá al final. Claro, O eso sea, estaría acá, como... Hay un número, me parece, que hay un número más, ¿puede ser? No, el a número ver, ya está te digo. bien, pero ahí, digamos, el 1 ese ya no se lo vuelve a dividir en 2 con 0 y residuo 1. Ese 1 ya Claro, directamente claro, el primer bit, digamos. exactamente, exactamente, exactamente. Porque acá me queda 1 dividido en 2, el resultado va a ser 0, pero el residuo me va a dar 1. En cambio, si acá el resultado me diera 0, entonces acá el último residuo me va a dar 0. En otras palabras, yo tengo que dividir, fíjense, hasta que no me quede nada acá, como resultado de la división. Acá al final se puede prestar a confusión, porque yo cuando hago 2 dividido en 2 me da 1, ¿verdad? Y el residuo es 0. Bueno, perfecto. Yo acá puedo hacer dos cosas. Yo puedo reconstruirlo al número tomando desde acá y haciendo este camino, o para hacer un poco más prolijo, como el resto o sea, como la última cifra de la división no es 0, lo vuelvo a dividir en la base. O sea, acá sería 1 dividido en 2. ¿Sí? El resultado de la división es 0. Si yo voy más en concreto es 0,5, ¿cierto? Pero en el resultado de la división yo pongo un entero. ¿Cuál es el entero? 0. Y el residuo, el resto de esa división, va a ser 1. Y ahí sí, tomo todos los residuos, todos los restos, y conformo el número. Pero es decir, la división se hace hasta que el resultado de la división me dé 0. ¿Se entiende? Porque alguno de ustedes podría Sí. decir, bueno, acá para la división. No, no para, porque el resultado de la última división no es 0. O sea, yo tengo que seguir dividiendo hasta que el resultado me dé 0. Y de ahí veré cuánto me da el resto. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Contesta entonces la pregunta. Está bien, está buena la observación. Seguimos entonces.
Acá tenemos ejemplos de conversión. ¿Ves? Por ejemplo, yo quiero pasar de binario a octal. Entonces voy a usar el método de sustitución. Tengo el número en binario, lo separo en paquetes de 3 bits. Fíjense que acá no le pone el 0, no hace falta. Y luego pone la cifra octal equivalente al número binario, como ya vimos. De binario a hexadecimal, también aplico el método de sustitución. Tengo el número en binario, lo separo en paquetes de a 4 bits. Ahí tengo los paquetes de 4 bits. Noten el detalle que acá no pone el 0, porque no hace falta. Y pone el equivalente en hexa del número binario, directamente. De binario a decimal, se usa el método de suma, ya no se usa el método de sustitución. Entonces, el método de suma ya saben en qué consiste: en tomar la cifra, ver la posición y multiplicar por esta cifra, multiplicarlo por la base elevado a la posición. Entonces yo tengo, la posición es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el aporte de esta cifra sería 1 por 2 a la 10, que me da 1024. Esto es 0 por 2 a la 9, que me da 502. 1 por 2 a la 8, que me da esto. Y así, sucesivamente, voy conformando el número hasta que me da el valor en decimal. Si yo quiero pasar de octal a cualquiera de los otros 3 sistemas numéricos. De octal a binario, método de sustitución. Tengo el número en octal. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo cada cifra por su equivalente en binario de 3 bits. Ya saben por qué es 3 bits, ¿verdad? En el octal. Porque 3 bits es lo máximo que yo puedo usar para representar un número en octal. Y ahí conformo el número binario. Si yo quiero pasar de octal a hexadecimal, fíjense lo que hace. Aplica el método de sustitución. Yo lo tengo el número en octal, lo paso a binario, es decir, pongo la cifra con 3 bits, cada cifra, y de binario paso directamente a hexa. O sea que hago un pasaje por otro sistema numérico. Es para simplificar el cálculo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, fíjense que acá cada cifra se obtiene paquete de 3. Pero cuando yo lo pongo de corrido, lo único que tengo que hacer es reordenar y reagrupar de a 4. Entonces acá tengo 1, 1, 0, 0 en el paquete de menos peso. De ahí tomo estas 4 cifras y tengo este. ¿Sí? Y así hasta tener el último paquete. Y luego paso de binario a hexa directamente otra vez con el método de sustitución. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Sí. De octal a decimal uso el método de sumas. Entonces ya saben, acá interesa multiplicar la cifra por la base elevado a la posición. La posición es 0, 1, 2 y 3. Entonces acá es 1 por 8 al cubo. Eso me da 512. Más 2 por 8 al cuadrado. Más 3 por 8 a la 1. Más 4 por 8 a la 0, que me da 1. Y ahí consigo, digamos, el número en decimal. Y por último, acá tenemos de hexadecimal a binario. De hexadecimal a binario tenemos el método de sustitución. Entonces, fíjense, tengo el número en hexa, simplemente tomo cada cifra y la represento con su equivalente binario en 4 bits. ¿Ven? Este es el equivalente a D, este es el equivalente a 0 en 4 bits, acá sí importa, y C se representa de esta manera en 4 bits. Y ahí ya compongo el número en binario. Como verán, es sencillo el pasaje, como ya vimos,
de hexa a binario o de hexa a octal o de octal a binario. De hexa a octal, fíjense, hacemos un pasaje intermedio en el medio. Yo paso de hexa a binario por el método de sustitución. Entonces, cada cifra con su número equivalente de 4 bits. ¿Está? Luego reagrupo el número y lo separo en paquete de 3 porque quiero pasar a octal. Acá está el número reagrupado en paquete de 3 bits y luego la cifra correspondiente a octal de este número de 3 bits. Este es 3, perdón, este es 6, 3, 3, 0, 4, 1. Y ahí tengo el número en octal. O sea, similar a este caso. ¿Está? Y por último, de hexadecimal a decimal, el método de suma. Entonces C vale 12, la posición es 0, 1, 2, 3 por 16 al cubo, que me da esto, más 0 por 16 al cuadrado, más D que es 13 por 16 a la 1, más E que es 14 por 16 a la 0, que me da 1. Y resuelvo los productos y sumo. Y tengo mi valor en decimal. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. Perfecto. Bueno, veamos entonces ahora si yo quiero pasar de decimal a los otros métodos. Fíjense que estamos usando el método de división sucesiva, que era el que habíamos visto. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número 108 y lo quiero pasar a binario. Entonces, ¿qué hago? Lo comienzo a dividir en 2 y empiezo a separar los residuos. 108 dividido en 2 me da de 27. Como es un número par, el resto me da, 0. 54, 0. 54 dividido en 2 me da 27. Como es par, el resto es 0. 27 dividido en 2 me da 13. Como es par, es impar, el resto es 1 y así. ¿Sí? 6 dividido en 2 en 3 y voy poniendo los restos. Ya saben que yo tengo que dividir hasta que el resultado me dé 0. Mientras no me dé 0, yo tengo que continuar dividiendo por la base. Y luego, ¿cómo se armaba el número? De abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces el número, fíjense, es el comienzo de acá, empieza en un 1 y termina en un 0. Empieza en un 1 y termina en un 0. Y voy armándolo de atrás, de abajo, digamos, hacia arriba. Sí. Ahí en 13 no tendría que ser 0 el residuo, porque es impar, o me equivoco. No. El 13 dividido en 2 es de 6. Pero como es impar, el residuo tiene que valer 1. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? 13 dividido en 2 me da 6. Como es impar, el resto me tiene que dar 1. Porque 6 por 2 es 12. ¿Sí? Y lo que me falta para llegar a este valor es el resto, que vendría a ser 1. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Y bueno, entonces, si yo quiero pasar de decimal a octal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir sucesivamente en 8. Entonces, tomo 108 dividido en 8 me da de 13. Como no es divisible por 8 ese número, el resto me va a dar 4. ¿Cómo puedo sacar yo rápidamente el resto de la división? Al 13 lo multiplico por 8 y lo que falta para llegar al valor 108 es el resto. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá 13 por 8 me va a dar 104. ¿Cuánto falta para llegar a 108? 4. Entonces el resto es 4. ¿Está? Lo mismo acá, ¿ves? 13 dividido en 8 me da de 1. ¿Y cuánto le falta a 8 para llegar a 13? 5. Y ese es el resto. Como esto no es 0, entonces lo divido en 8, me da 0, ¿sí? Y acá el resto pasa a ser 1.
¿Y cómo se forma el número? De abajo hacia arriba. 1, 5, 4, hexadecimal. Lo mismo bueno para hexa. Mismo método. Tomo, lo divido en 16, tengo el resultado de la división y el resto es lo que le falta para que cuando yo multiplico estos dos, para llegar a este. Y así, hasta que me da 0. Y luego el número lo reconstruyo de abajo hacia arriba. Entonces esto es 6 y el 12 se representa con la letra C. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sigamos entonces. Bueno, acá, voy a correr acá la ventana. Acá yo tengo suma binaria. Ejemplo de suma binaria. Para corroborar, digamos, si el resultado de la suma es correcto, yo puedo pasar estos valores a decimal, ¿sí? Hacer la suma y corroborar de que el resultado se corresponda con este valor. ¿Sí? Y acá se introduce el concepto de carry. ¿Se acuerdan qué era carry? ¿Qué significaba? El arrastre. Arreo. Arreo, acarreo. Exactamente. ¿Y cuándo una suma binaria genera carry? Vean el primer ejemplo y se van a dar cuenta. Cuando se suma 1 más 1 y se lleva 1, digamos. Claro, o sea, básicamente cuando yo llego a sumar las cifras de mayor peso y me llevo 1. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este bit que aparece acá El acarreo. es el carry, el acarreo. ¿Cuánto vale el carry ahí? ¿Cuánto vale ahí el carry? 0. 0. O sea que en todos No hay los carry. otros casos, exactamente, carry vale 0. Y bueno, ¿cómo es la suma? Básicamente, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, 1 más 1 me da 1, 0, ¿verdad? Porque estamos hablando de binario. Sí. No es que me da 2, me da 1, 0. Entonces pongo el 0 y me llevo el 1. Y acá aparece mi primer acarreo. ¿Sí? Pero el bit de carry se toma con la última cifra. Entonces me llevo 1, acá sería 1 más 1, 1, 0, más 1, 1, 1, pongo el 1, me llevo el 1. ¿Se entiende? Sí, profe. 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, 0, pongo el 0, me llevo 1. Y así voy sumando bit a bit. Este es el resultado. ¿Y cómo hago yo para comprobar si la suma está bien hecha? Lo paso a decimal. Y compruebo el valor en decimal. ¿Ven? Acá es la manera, digamos, más certera de saber si mi suma está bien hecha. ¿Está? Acá tenemos otros casos más. ¿Sí? Empezamos a sumar las cifras. Bueno, estos números que aparecen acá arriba, ¿qué vienen a hacer? Los diferentes acarreos que yo tengo al sumar cada uno de estos bits, como hemos visto acá en este ejemplo. ¿Ven? Y en este caso, al final, al llegar a la suma del bit más significativo, no hay acarreo. Por eso pongo un 0 acá. ¿Sí? Y luego, para verificar si esto es correcto, lo paso a decimal, paso a decimal y compruebo que los valores se correspondan. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, digamos que en este caso no requiere mayor explicación. Salvo ese detalle. Repito, si la suma me da 2, el 2 no se representa en binario. ¿Cómo se representa? El número 2 en binario. 1, 0. Y llevo 1. Exacto, es 1, 0. Entonces pongo la cifra más baja, que es 0, y me llevo 1. ¿Está?
Ese es el detalle. Y cuando se me juntan 3 unos, como en este caso, ¿sí? Fíjense, 1 más 1 es 1, 0, más 1 es 1, 1. Lo que me da el equivalente de 3, ¿sí? De la cantidad 3 en decimal. ¿Sí? Entonces pongo el 1, porque es 1, 1, pongo 1 y me llevo 1. ¿Se entiende? Sí. Ese, digamos, es el único punto donde ustedes podrían llegar a tener una mínima dificultad en este caso. Recuerden cuando sumen en cualquier base de que si el resultado de la suma excede la cifra, digamos, excede la capacidad de representación del sistema numérico, le resto la base al resultado que me da, ¿sí? Ese es el resultado que queda y el resto es lo que yo me llevo, ¿sí? Si resto una vez, me llevo 1. Si resto 2 veces, me llevo 2. Y así sucesivamente. Pero Gonzalo, muy bien, acá. Bueno, acá tenemos una resta binaria, ¿sí? En la resta binaria, fíjense que acá el número sigue siendo, acá digamos no estamos hablando de representación de números con signos, simplemente tengo esta cantidad positiva, le resto esta cantidad positiva. Bueno, la resta también no tiene mayores inconvenientes. 1 menos 0 es 1. 0 menos 1 no puedo restar, ¿verdad? Porque 0 es menor que 1. Eso significa que yo le tengo que pedir 1 al que sigue, ¿verdad? Sí. Y ese es el 1 que aparece acá. Entonces se me forma la cantidad 1, 0. O sea, este pasa a ser 1, 0. 1, 0 menos 1, ¿cuánto me da? 0 y llevo 1. No, repito. 1, 0 menos 1 Me da 1. me da 1. Porque 1, 0 es 2. Claro. ¿Verdad? Si le resto Sí. 1, me queda 1. Ahora Entonces, ahí, pum, cae este 1. Este quedó en 0. Entonces le pide 1 a este otro. Como este no tiene, le pide a este. Como este no tiene, le pide a este. Entonces, este pasa a valer 0 y digamos que la cantidad de unos que se forman acá arriba para formar la cifra de resta sería, acá iría un 0. Fíjense que este valor se corresponde al 4, ¿verdad? Si yo le presto 1 al que sigue, quedaría a representarse el número 3. Entonces acá arriba sería 0, 1, 1. Y de ahí yo formo, digamos, la cifra. Bueno, acá yo tengo 1, 0, menos 1 me da 0. Acá tengo, acá me queda 1, menos 0 me da 1. Y acá me quedaba 0. O sea, esta cifra quedó en 0 porque le había prestado 1 a aquel. ¿Se acuerdan? Entonces le pide 1 a este, al de la par. Entonces este 1 pasa para acá arriba. Entonces tengo 1, 0, menos 1 me da 1. Este 1 ya no es 1, sino que es 0. Entonces le pide el 1 al que sigue y tengo 1, 0. Perdón. 0. 1, 1. Sí, perdón. 0 menos 0, 1. Ya digamos, no necesita pedir porque esto quedó en 0. 0 menos 0, 0. Y este me queda en 1. 1 menos 0, 1. Y no necesité, digamos, hacer ningún pedido ficticio. ¿Ah? Y de la misma manera, para corroborar qué es lo que yo tengo que hacer, tengo que, lo paso, digamos, a decimal, ¿sí? Hago la resta y veo que el resultado que me dé acá sea el que corresponde en decimal. Entonces ahí voy a ver yo si he cometido algún error o no. Y los otros ejemplos que tenemos acá son, digamos, del mismo tenor. Después vamos a ver algún caso un poquito más complejo. ¿Estamos entonces? ¿Hasta acá?
Sí, profe. Bien. Bien. Bueno, acá está explicado con mayor detalle lo que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Ven? Fíjense. Acá yo resto 1 menos 0 es 1. Si yo acá tengo que restar 0 menos 1, no me alcanza, entonces fíjense, tacho el 1 que pasa a formar la cifra 1, 0 con esta anterior, esta cantidad vale 2, menos 1, 1. Como este lo taché, quedó como 0. Acá se ve más claro, ¿ven? Este es 0, no tiene, le pide al de la par, le pide al de la par. Fíjense, acá al tacharse a este 1, al pasar para acá, queda arriba como 0, ¿ven? Este queda como 1 y este queda como 1. Entonces, acá yo tengo el valor, este va a pasar para acá. Sí. Acá tengo 1, 0, menos 1. A ver, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Perdón. Este quedó en 0. Entonces, al pedirle 1, queda en 1. 1 menos 1, 0. Este quedó en 1. 1 menos 0, 1. Este ya no vale 1, sino que vale 0. Le pide prestado, o sea, 0 no puedo restarle 1, le pido prestado 1 acá, entonces tengo 1, 0 que vale 2, menos 1 es 1. Este pasó a valer 0. 0 menos 0 me da 0, y acá 1 menos 0, 1. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa, fíjense, igual esta diapositiva, este Power está subido ya al lado de la virtual, o sea, cualquier cosa pueden verla y pueden analizarla con mayor detenimiento. Por ejemplo, acá es donde está explicado este fenómeno. Cuando hay varios ceros y me le va pidiendo uno al de la par. Está explicado ahí. ¿Eh? Profe, sí. Disculpe, ¿ese se puede hacer con el complemento a 2 también? Claro, ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Ahora estamos haciendo simplemente suma y resta de números binarios. No hemos llegado todavía ni a complemento a 1 ni a complemento a 2. Bien. Veamos, por ejemplo, acá suma en hexadecimal. Y lo que vale para suma en hexa también vale para suma en octal o en cualquier otro sistema numérico. Entonces, fíjense. Comienzo a sumar por la cifra menos significativa, ¿verdad? 9 y 6 me da 15. 15 se representa con la letra F, ¿verdad? Entonces, el resultado de sumar estas dos cifras me da 15. Listo, tengo F. Ahora, B más E sería, ¿B cuánto vale? 11. ¿Y E? 14. 14. ¿Sí? 11 más 14. ¿Cuánto me da 11 más 14? Estamos lerdos, ¿no? 25. 25 excede la mayor capacidad de representación, que es 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? A 25 le resto, ¿cuánto? 16. Le resto 16, 16 y va la 9. base, y me da 9. ¿no? Pongo 9 acá, y como hice Me llevo una 16. resta, me llevo 16, que equivale al valor 1. ¿Está? Repito. 11 más 14 me da 25. No puedo representar la cantidad 25. Entonces le resto la base. ¿Cuánto es la base? 16. Entonces, 25 menos 16 me da 9. Ese es el valor que yo pongo acá. Como resté una sola vez, me llevo 1 directamente. Llevarme 1 significa que he excedido la capacidad de representación y me llevo una unidad hexadecimal para la siguiente. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Seguro?
Pues, ahí escucho un silencio atroz. Entonces me llevo 1. Entonces tengo 1 más 9 son 10, 17. También me pasé de 15, que es lo máximo que yo puedo representar. Entonces, ¿qué hago? Le resto la base, que es 16. 17 menos 16, ¿cuánto me da? 1. Y me llevo 1. Porque el número 1, 1, y acá se ve más claro, el número hexadecimal 1, 1, ¿cuánto valdría? El hexa 1, 1. No vale 11. ¿Cuánto vale en decimal? ¿No? 1, 1 en hexa. Claro. Claro. ¿Cómo sé que 1, 1 en hexa me da 17? Porque hago la suma de números en posiciones. Claro. El 1 de mayor peso es 1 por 16 a la 1, más el de menor peso, que es 1 por 16 a la 0. Entonces me va a dar 16 más 1, 17. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Por eso es que yo me llevo 1. Si resta 2 veces. Me llevo 2. Pero generalmente eso no suele pasar en estos casos. Porque, digamos, la suma de las cifras no me va a dar un valor tan grande como para que yo tenga que restar 2 veces. Entonces, generalmente cuando yo resto la base, me llevo 1. ¿Se entiende? Gracias. Entonces, queda claro acá, me llevo 1. Entonces acá sería 1 más 1, 2. C, ¿cuánto vale? 12. 12 más 2, 14. Y 14 en hexa es la letra E. Y tengo el valor en hexadecimal. Si tengo alguna duda, ¿qué tengo que hacer? La verifico. ¿Cómo puedo verificar? Exactamente. Puedo verificar pasándolo a decimal. Y las operaciones que hemos hecho recién están explicadas acá, ¿ven? Fíjense. Acá, ¿ven? 14 más 11 me da 25. Si a 25 le resto 16, me da 9. Acá lo expresa como que 25 es igual a 16 más 9, ¿sí? Y el 16 se representa como, digamos, en hexa como 1, 0. Por eso es que me llevo el 1 para acá. ¿Está? La suma me da de 17. ¿Sí? Le resto 16, me queda 1. Este se convierte en un 1 que lo llevo para acá. ¿Por qué se convierte en un 1? Porque el 16, ¿cómo se representa en hexadecimal? Como el número 1, 0 en hexa. ¿Se entiende? Sí. ¿Queda claro entonces? Sí, profe, gracias. Bien. Perfecto. Sigamos entonces. Ahora se empieza a poner la cuestión un poquito más interesante. Fíjense que acá yo tengo un número binario. Esta representación, a modo de cajitas, ya podemos asociarlo a lo que es un registro. ¿Recuerdan qué era un registro? No. Perdón. Un registro en la arquitectura de sistemas digitales. Un casillero registro, de almacenamiento. Algo donde se almacenan Exactamente. datos. Compartimiento de Exacto, o sea, datos, digamos. Exacto. En otras palabras, un registro es una colección, ¿sí? Es una colección de celdas de memoria capaces de almacenar un bit de información cada una. Y esas celdas de memoria están asociadas y trabajan en conjunto. Fíjense, cada casillero representa un bit de memoria. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá yo tengo un número de 7 bits. Entonces, a la posición, al bit menos significativo, le pongo el subíndice 0.
Entonces, este es el registro. Si este fuera, por ejemplo, el acumulador, este es el bit A0. El bit A1, A2, A3, A4, A5, A6. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo estoy viendo acá es la representación de un registro. Puede ser un registro, un buffer, una dirección de memoria. Pero básicamente es una colección de n bits almacenables de A1, pero que trabajan en conjunto. ¿Sí? O sea, el sistema los trata como un solo número. Pero físicamente, cada bit está almacenado en una dirección, en una posición de memoria. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Disculpe, ¿lo podría repetir de vuelta? Un registro es una colección de n bits que se los interpreta, o que el sistema los interpreta como un solo número. ¿Sí? Pero físicamente, cada bit es una celda de memoria que está asociada con la de la par, 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 hasta que forman, se las trata en conjunto y se las toma como una cantidad, como un valor determinado. Eso viene a ser un registro. ¿Sí? Una colección asociada de n bits que forman una palabra o forman un byte, ¿me entienden? O un word, que es palabra. Y así sucesivamente. Generalmente, ustedes van a ver que en la bibliografía, cuando hablan de palabra, se refieren a datos de 16 bits. Si me refiero a datos de 8 bits, hablo de byte. Si me refiero a datos de 32 bits, me refiero a datos doble word o palabra doble. ¿Está? Así lo van a ver ustedes tratados en la bibliografía que trata de micros, por ejemplo, desde los inicios hasta la familia Pentium. Después ese concepto se amplía un poquito ya cuando entramos con los micros de 64 bits. ¿Estamos hasta ahí entonces? En resumen, cuando hablemos de registros, nos referimos a un conjunto de n bits que se interpretan como una sola cosa. ¿Sí? Pero físicamente cada bit está almacenado en una celda de memoria individual. Nada más que trabajan todas estas celdas que están representadas acá por un cuadradito, trabajan en conjunto y se las interpreta en conjunto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. O sea que en este caso, esto representaría un registro de 7 bits. ¿Sí? Sin embargo, nosotros acá lo que estamos viendo es la representación de números binarios con signo. Hay dos maneras de representar números binarios con signo. Una, que es esta, consiste, y ambas formas de representar números con signos coinciden en lo siguiente, coinciden en que el bit más significativo no corresponde al valor numérico, sino al signo. Entonces, fíjense acá, si el bit más significativo vale 0, este número se lo interpreta como un número positivo. Si el bit de más peso vale 1, esta cantidad se la interpreta como negativa. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense, cuando yo represento bits, números binarios con signo, el bit más significativo tiene que ver, o sea, le da al sistema la información del signo. ¿Sí? Y los siguientes bits conforman el valor, la cantidad numérica. ¿Estamos hasta ahí? Por ejemplo, si yo tengo este número, el bit más significativo se conoce como bit de signo, como indica acá la figura. ¿Y cómo se interpreta? Si el bit de signo vale 0, este número que viene, cuya cantidad se la considera desde aquí hasta acá, o sea, se excluye del valor de la cantidad el bit de signo. Si vale 0 el bit de signo, el número es positivo.
Y si vale 1, el número es negativo. En otras palabras, si yo veo un número en un registro, o en una posición de memoria, o en un buffer, un número asignado, y veo que el bit más significativo vale 0, ese número se lo considera positivo. Si el bit más significativo vale 1, ese número se lo considera negativo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Como verán, el sistema es muy simple. Uso un bit para signo. Por eso se llama el más significativo bit de signo. No interviene el valor de este bit en el cálculo de la cantidad del valor del número. Solo me da información de signo. Ahora, los siguientes n bits sí me dan el valor numérico. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en este caso, la cantidad que representa el número contenido en este registro se calcula teniendo en cuenta desde el bit A0 al A5. Si yo a este número binario lo paso a decimal, me va a dar 52 en decimal. Ya saben cómo se hace, ¿verdad? Esto es 1 por 2 a la 4, 1 por 2 al cubo, 1 es 0 por 2 al cuadrado, 1 por 2 a la 1, por 2 al cuadrado, a la 1, a la 0. O sea, esto me da la posición, ¿recuerdan? Esta es la potencia. Repito, 1 por 2 a la 5, 1 por 2 a la 4, 0 por 2 al cubo, 1 por 2 al cuadrado, 0 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 0. Y me da el valor decimal 52. Este bit, fíjense, no se considera para el cálculo del valor del número. Porque este bit, ¿qué me da? ¿Qué información me da? El signo. El signo. O sea que yo descarto el bit de signo y tomo todos los demás para hallar el valor del número. ¿Queda claro? Profe, quizás ya lo dijo, fíjense, pero no escuché. Entonces el bit de signo es un bit, digamos, reservado del registro, ¿correcto? Digamos, no. exactamente. O sea, si el sistema está trabajando digamos, con números con signo, bajo esta forma de representar números con signo, en donde simplemente, fíjense acá, el bit más significativo es el signo y la magnitud del número se lo toma directamente de acá, ¿sí? Pasándolo a decimal. Entonces el sistema va a ignorar, cuando opere con estos números, el sistema va a ignorar estos dos bits cuando tenga que sumar, por ejemplo. ¿Se entiende? Va a ignorar estos dos bits y en la suma van a intervenir los bits De A5 del a A0. B5. Exactamente, de 0, claro, de A0 a A5 y lo va a sumar con B0 a B5, es decir, va a sumar bit a bit. ¿Sí? Y cuando vaya sumando bit a bit, va a ir haciendo el acarreo. ¿Sí? Y si al sumar los bits más significativos me llevo 1, ¿qué pasa ahí? Ese bit no pasa al bit de signo. Pasaría a otro registro, digamos. Ese bit va a ir al bit de carry. Porque en los sistemas digitales hay un registro en donde se almacena el resultado del carry. Si el carry vale 1, ese bit toma el valor 1. Si el carry vale 0, ese bit toma el valor 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí, que ya cuando veamos un poquito más adelante los registros de la CPU, se van a dar cuenta que hay un registro interno que se llama registro de control, cuyos bits tienen un significado. Y en ese registro de control hay un bit que se llama bit de carry, y a ese bit de ese registro va a parar el resultado cuando la CPU hace una operación matemática, aritmética o lógica, y hay un bit de carry, ese bit se pone en 1. Si no hay carry, ese bit se pone en 0. ¿Se entiende? Entonces, para que el sistema interprete los resultados, analiza también el valor del bit de carry. Pero acá, digamos, lo que hay que entender es lo siguiente. Para representar un número con signo, yo puedo tomar la magnitud
como n bits menos 1, y el bit más significativo lo considero un bit de signo y no interviene en las operaciones aritméticas o lógicas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Porque fíjense que acá los bits A0 a A5 son los mismos que el valor del bit B0 a B5, ¿eh? En la misma cantidad, cada bit. Lo que cambia es el bit de signo. Entonces, este número representa más 52 y este menos 52. ¿Por qué? Por el bit de signo. ¿Está? Bien, pasemos entonces a lo que decía acá el compañero hace un rato. Ahora sí llegamos a la parte de los complementos. El complemento de un número, por ejemplo, en el caso, en este caso, el complemento, o sea, para números binarios yo puedo sacar dos complementos. El complemento a la base menos 1 o el complemento a la base. Y el complemento 1 se obtiene simplemente invirtiendo el valor de cada bit. ¿Sí? Donde tengo 1, lo invierto a 0, donde tengo 0, lo invierto a 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puede repetir, profe? No lo escuché bien. Para obtener el complemento a 1 de un número binario, yo simplemente lo que tengo que hacer es invertir el valor de cada bit. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y el resultado salta acá a la vista. ¿Mm? Entonces, el complemento a 1 de este número es este. ¿Cómo lo obtengo? Invirtiendo el valor de cada bit, simplemente. Como dice acá, entonces el complemento a 1 de este número es igual a este. El complemento a 2 se calcula sacando el complemento a 1 de un número y sumándole 1 al resultado. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el procedimiento para sacar el complemento a 2 de un número. ¿Eso qué significa? Que el complemento a 2 de este número es este. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Si ustedes quieren filosofar un poquito más sobre este tema, les recomiendo el Ginsburg, del que ya les debe haber hablado el ingeniero Oris. Ahí está la disquisición filosófica del complemento 1 y del complemento 2. Pero a los fines prácticos, ¿cómo obtengo el complemento a 1 de un binario? Simplemente invirtiendo cada bit del número. Y el complemento a 2, sacando el complemento a 1 y sumándole 1, como indica acá la operación. ¿Estamos hasta ahí? De 10. Perfecto. Ahora bien, lo que hay que saber aquí es lo siguiente. El complemento a 2 de un número, supongamos, acá yo tengo este número, ¿verdad? Este número binario vale 45 en decimal. El complemento a 2 de este número binario es la representación de ese mismo número, pero negativo. O sea que si yo quiero representar el número menos 45, tomo el 45 positivo, le saco el complemento a 2 y el resultado equivale al número menos 45. ¿Estamos hasta ahí? Para eso sirve el complemento a 2. Para obtener una cantidad negativa a partir de un número positivo. ¿Estamos? Sí. ¿Para qué se usa eso? Para restar sumando. Porque si yo a un número le sumo el complemento a 2 de ese mismo número, el resultado me va a dar 0. Y me va a llevar un bit de carga. Les dejo a ustedes la comprobación de lo que acabo de decir. ¿Está? Pero en resumen, ¿para qué se usa el complemento a 2? Para obtener el valor negativo
a partir de un número positivo. Entonces, si yo sumo un número con el complemento a 2 de otro, es el equivalente a hacer la resta entre este número y el otro. Porque el complemento a 2 de un número me da el valor negativo de ese número del cual yo partí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Tiene un ejemplo a mano, profe? Sí, ya vamos a eso. Que eso es lo que nosotros habíamos dicho en un principio. ¿Para qué se usa el complemento a 2? Para representar un valor negativo. Es decir, si yo parto de un número binario, por ejemplo, en este caso, este número. Fíjense que el bit de signo no se lo considera respecto de la magnitud del valor, ¿sí? ¿Para qué sirve el bit de signo? Simplemente para decirme que ese número es positivo o que ese número es negativo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces queda zanjada la discusión en este registro, en donde yo a los bits más significativos los voy a ignorar para el tratamiento del valor numérico de esta cantidad. ¿Está? Entonces, si yo tengo este valor binario, su equivalente decimal es más 45. ¿Estamos hasta ahí? Si yo quiero sacar el equivalente binario de este valor, pero expresado negativo, es decir, yo tengo, este representa el número 45. Yo lo quiero representar a ese 45, pero de manera negativa, le saco el complemento a 2. ¿Cómo sacaba el complemento a 2? Invierto cada bit y le sumo 1. Al resultado de esa operación, este valor que tenemos acá abajo es el complemento a 2 de este número. Y su valor representa la cantidad menos 45. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y el bit de signo simplemente le sirve al sistema para saber que, o sea, si el sistema sabe que está trabajando en complemento a 2, que en realidad es lo que ocurre, digamos, en la práctica. En la práctica, los sistemas numéricos, las ALU, no hacen resta, simplemente suman números complementados. De esa forma, hacen una resta mediante una suma. ¿Se entiende? Para eso es que se usa el complemento a 2. Entonces, ¿cómo sabe el sistema que este número es el complemento a 2? Es un número complementado, analizando el bit de signo. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Fíjense la diferencia entre esta manera de representar un número negativo y esta otra. Acá simplemente tengo el valor y tomo el bit de signo. Pero si yo quiero restar estos dos valores, tengo que hacer la resta aritmética. En cambio, en esta manera de representar números negativos, yo, si el número es negativo, lo que hago es sacar el complemento a 2 del valor positivo de esta cantidad y el resultado me va a dar una cantidad negativa. O sea, la voy a interpretar, el sistema lo va a interpretar como una cantidad negativa. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. De esa manera, yo voy a poder restar sumando. ¿Sí? Esa es la utilidad que tiene el complemento a 2. Bien, sigamos entonces. Profe, Sí. usted era el que había dicho en la clase pasada de que nosotros le avisemos cuando falten 5 minutos, digamos. Sí. Para comenzar la otra clase. Bien. Bueno, entonces aceleremos el final. Vamos a pasar un poquito esto, que es un poco la confirmación de lo que yo decía. Fíjense acá. Acá yo tengo en 4 bits representados números con signo. ¿Ven? Del 0 al 7, porque fíjense que lo que hace el sistema numérico es reservar el bit de mayor peso para el signo. ¿Lo ven?
Pero los otros 3 bits van a representar una cantidad positiva o negativa de acuerdo a esta tabla. ¿Sí? Acá, estas 3 cifras se obtienen mediante el complemento a 2 de esta. Perdón, de esta. Entonces, de esa manera, después yo lo dejo para que ustedes lo analicen, yo puedo representar números positivos y negativos en un rango de n bits, descartando después para la operación los bits de mayor peso. Y bueno, y acá les dejo para que ustedes lo vean en las diapositivas, el rango de representación para un número de 8 bits sería 2 a la n menos 1 en negativo y 2 a la n menos 1 acá, me va a dar el máximo valor negativo y el máximo valor positivo. Fíjense que, por ejemplo, acá, yo con 8 bits podría representar 256 valores distintos, de 0 a 255. Pero si elijo representar con signo, tengo que descartar el bit más significativo. Entonces mi capacidad de representación es 2 a la sexta. Y eso me va a dar 128. Entonces, la cantidad de valores positivos es la mitad, y la otra mitad es la cantidad de valores negativos. La cantidad de valores negativos toma hasta menos 128, pero la cantidad de valores positivos va a tomar hasta menos 127, porque el 0 también lo considero un valor positivo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Por eso acá el máximo positivo que yo puedo representar es 127 y no 128. Pero el negativo sí puedo representar hasta menos 128. ¿Está? Bien. Y después lo que les queda, digamos acá, un poco, lo que yo les decía. Acá es donde yo saco el complemento a la base y hago la suma, y luego ustedes verán acá cómo se analiza el bit de signo. Si el bit de signo es coherente, entonces el resultado me va a dar bien. Si el bit de signo me da un resultado incoherente, como por ejemplo que 2 números positivos me den un resultado negativo, hay una incoherencia, entonces se aplica una corrección. Eso, bueno, lo pueden ver ustedes en las siguientes diapositivas, más adelante. ¿Sí? Bueno, básicamente hasta acá era lo que teníamos que ver. Con esto entonces ya quedan ustedes habilitados para completar sin mayores inconvenientes el práctico número 1. ¿Sí? Muy bien. Profe, Entonces, puede ser a computadora o a mano o cualquiera. Lo tienen que hacer en Word. O sea, lo tienen que bien, presentar en digital. ¿Sí? Bien. Ustedes verán cómo lo hacen. Pero sí, ya digamos, hasta todo el partido, las presentaciones ya no van a mano. ¿Se puede ir a PDF, ¿no? En no? el siglo XXI. Claro, de Word lo pasamos de una a PDF. Muy bien. Entonces quedan liberados, chicos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Bien, Chao, profe. profe. Chao.